Muy buenas tardes para todos. Reciba un cordial saludo la comunidad contable que hoy nos acompaña, contadores, públicos, revisores fiscales, así como en algún momento a los miembros de consejos de administración y administradores de propiedad horizontal. Mi nombre es Sandra Consuelo Muñoz, consejera del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y coordinadora del Comité de Entidades sin ánimo de lucro que coordina todo el subcomité de propiedades horizontales. Es para mí un gusto darle la bienvenida a este programa de sensibilización sobre el documento de orientación técnica número 15 para propiedades horizontales de uso residencial o mixto, dirigido a entidades clasificadas en los grupos 2 y 3. Este espacio nace de una necesidad que hemos identificado desde el Consejo Técnico que tiene que ver con todo el tema de propiedad horizontal en Colombia. Tenemos un documento que ha sido creado para ustedes, que ha sido emitido, el documento de orientación técnica número 15, que es un esfuerzo que ha realizado el Consejo Técnico junto con el Subcomité de Propiedades Horizontales y el cual resuelve muchas de las inquietudes que permanentemente tienen los actores de la propiedad horizontal, como son contadores, revisores fiscales, por supuesto los copropietarios. Entonces, bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar en primera instancia de la Ley 675 de 2001. También vamos a mencionar todo lo que tiene que ver con las normas de contabilidad, lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y su desarrollo reglamentario en el Decreto Único 2420 de 2015. Esto también incluye lo que se dice en el Código de Comercio y Ley 43 para los revisores fiscales. Entonces, por supuesto, es una invitación para que ustedes revisen y acompañen este espacio y todo el tema de interpretación y articulación que trae este documento de orientación técnica. Bienvenidos nuevamente y este programa va a facilitar la comprensión y aplicación de unos lineamientos que se trae en temas muy importantes como es temas de presupuesto, contabilidad, manejo de efectivo, funciones del revisor fiscal, funciones del contador público. Entonces, sin más preámbulos, los dejo para que ustedes puedan entender y puedan activar estos conocimientos con la gran compañía de los miembros de este comité técnico y con compañeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos. Antes de darle inicio a todas estas series de capacitaciones, vamos a explicar un poco cómo pueden consultar en la página del Consejo Técnico todo lo relacionado con consultas y la orientación técnica número 15. Entonces aquí ingresando a la pantalla observarán en el ítem de conceptos se encuentra todo lo relacionado a los conceptos que maneja el Consejo Técnico. Acá fácilmente pueden buscar por palabra, ya sea con sigla como PH, que sería propiedad horizontal, o por los nombres de propiedad horizontal, pueden encontrar todos los que ha generado el Consejo Técnico y pues pueden ser para consulta de algún tema. Actualmente acá pueden ver 10 que se han generado de conflicto de interés del contador, mejoras de fachadas, reconocimiento, excedentes, tratamiento de cuotas extraordinarias, presupuesto. Y por último también acá pueden consultar la orientación técnica en publicaciones del CTCP, en documentos de orientación técnica en este ítem. Al final
En la segunda página se encuentra ubicado el, la orientación actualizada, que fue la que se generó en el 2024. También es importante que consultemos dentro de la página porque si descargamos el PDF, estos pues tienen la última versión, pero aquí en línea manejamos las últimas actualizaciones que presentamos en el consejo. Entonces también es importante que cuando vayan a verla o verificarla, la puedan consultar de acá y puedan verificar como tal las modificaciones que se han generado. Esto acá es como un preámbulo que puedan ver de dichas modificaciones. Ya, no siendo más, damos preámbulo a todas estas eh, secciones de capacitación. Muchísimas gracias, Michelle. Recordarles que esta capacitación va a tener 4 sesiones que son los jueves. Entonces, bienvenida, Claudia Patricia, por favor. Te están esperando para el tema. Muchas Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Patricia Zuluaga Alzate, soy contadora pública y pues hago parte del Comité de Propiedad Horizontal del CTCP. Hoy yo les quiero compartir y hablar sobre el tema de presupuesto. Ya les voy a compartir pantalla. Pero voy a verificar si estamos viendo pantalla. Sí, efectivamente. Entonces, el presupuesto de la propiedad horizontal es un tema que se trata en el documento de orientación técnica número 15, siendo este la herramienta fundamental en la propiedad horizontal como guía y orientación hacia los gastos y las finanzas del año que sigue. El flujo digamos, el flujo de vida de actividades del presupuesto es el siguiente. El presupuesto lo prepara el administrador. El administrador pues debe tener en debida forma orientación sobre todo lo que va a ocurrir en la propiedad horizontal, desde la parte de contratación, la parte de mantenimientos y todo lo demás que ocurre en la propiedad horizontal. Al elaborarlo se lo debe suministrar al consejo para que sea el consejo quien lo analice y lo estudie previo envío a la asamblea. Posteriormente se debe entregar a los propietarios y obviamente con una anterioridad suficiente para que ellos puedan estudiar este presupuesto. Y esto está contenido en el artículo cuarto, en el artículo 51 de la ley 675. La aprobación del presupuesto se da únicamente en la asamblea. Entonces será la asamblea quien, después de haber estudiado, se reúne y hace la votación del presupuesto, lo puede modificar durante la asamblea, le puede hacer ajustes y lo aprueba con una votación con mayoría simple según el artículo 45 de la ley 675. El seguimiento del presupuesto se debe hacer después de la asamblea. A medida que van pasando los meses, se va revisando la ejecución con base en los gastos que se han realizado, con base en la contabilidad y con base en el flujo de caja. Entonces, se hace un comparativo entre lo que vemos presupuestado y lo que en el momento hemos llevado a gasto. Y con la ejecución total del año, que es digamos, el cuarto movimiento del presupuesto, se realiza el presupuesto del siguiente año proyectando gastos, proyectando desembolsos, proyectando todas las situaciones que se van a presentar en cuanto al presupuesto. Identificando también las nuevas necesidades, teniendo un plan de mantenimiento adecuado y teniendo cotizaciones previas de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si en el año siguiente debemos cotizar con la compañía de vigilancia cuánto nos va a cobrar y sobre todo en cuanto a todos estos cambios laborales que se han presentado en los últimos años, pues debemos siempre consultar con la compañía de vigilancia, con la compañía de aseo, realmente cuánto nos van a cobrar el año siguiente. Asimismo, teniendo las tablas de los mantenimientos de cada uno de los equipos y sus programas de mantenimiento, podemos proyectar hacia el año siguiente qué gastos se van a incurrir, asimismo como las mejoras y todas las necesidades que tiene la propiedad horizontal. En cuanto a la forma como se construye el presupuesto, el documento de orientación técnica nos habla de que se basa en el flujo de caja, es decir, que incluye todas las entradas de dinero y las salidas proyectadas.
El objetivo principal del presupuesto es algo fundamental y es que no solo es aprobarlo en sí, sino es establecer las expensas comunes necesarias para para los propietarios. Es decir, el punto más importante, el punto más álgido para los propietarios es cuánto me va a costar la cuota de administración del año siguiente. El presupuesto es quien le determina ese dato. En este año muchos se preguntaban y decían, bueno, pero nos va a subir al 23%, nos va a subir cuánto por la modificación del el salario mínimo. Pues muchos expertos en propiedad horizontal respondían que esto se debe únicamente al presupuesto, no automáticamente a un indicador financiero ni de salario mínimo ni del IPC. Es una combinación de factores y en esto hay que recalcar, el presupuesto no se elabora colocando un indicador IPC o salario mínimo, multiplicas por él, lo sumas, eso no es un presupuesto llevado adecuadamente. El presupuesto se debe revisar rubro por rubro, actividad por actividad, para poder llegar a determinar un porcentaje total que puede ser mayor o superior a los que nos rigen en el momento del cambio del año. Hay que incluir, es fundamental también, el fondo de imprevistos. La ley nos dice que debe ser mínimo un 1% de los gastos. Sí, a veces las personas se confunden, le preguntan a uno, es el 1% de los gastos. La norma, la ley 675 dice. En algunos casos y en algunos estatutos puede ser más y por necesidades urgentes puede ser más, pero la norma nos dice 1% de los gastos. Es decir, que sumados los ingresos debemos sacar, sumados los gastos debemos sacar el 1% y sumárselos a los ingresos. No es que queden inmersos allí dentro del porcentaje de la sumatoria total de gastos que viene siendo los ingresos, sino que suma, es un valor adicional. En el presupuesto, hablando de la parte de depreciaciones, deterioros, amortizaciones, en el presupuesto no van estos rubros. No deben ser incluidos en estas estimaciones contables porque no son desembolsos efectivos de dinero. En cuanto a la compra de activos o intangibles, estos deben incluirse en las partidas destinadas a las compras de propiedad, planta y equipo. Hacen parte del presupuesto y se debe llevar un rubro allí en donde se indica adquisición de computadores, adquisición de maquinaria y pues en cada uno de los niveles de detalle se informará qué activo se va a comprar, pero estos sí van dentro del presupuesto. Las posibles demandas, se me pasó. Las posibles demandas deben incluirse cuando ya se tiene certeza sobre una cifra de una demanda, pues hay que proyectarlas, porque hay que cubrirlas y hay que cubrirlas entre todos los propietarios, sea como sea la situación que se pudiera haber presentado, pero si están cerca de un fallo y el abogado les indica que hay una certeza, hay que incluirlas. Y la ejecución es comparar el presupuesto aprobado con el presupuesto ejecutado mensualmente, como les decía anteriormente. En propiedad horizontal y el presupuesto y la cartera recuperable, el documento de orientación técnica nos da unos modelos, más o menos en la página 21-22 nos da unos modelos de cómo se construye el presupuesto. Es una sugerencia. Importantísimo, algo que, digamos, en propiedad horizontal no se venía haciendo. Arrancar por el saldo inicial que te quedó, el saldo inicial de bancos, el que te quedó a 31 de diciembre. Si te quedaron 30 millones de pesos, 20 millones de pesos en la cuenta bancaria, pues eso hace parte del nuevo presupuesto. A este hay que descontarle el fondo de imprevistos que no hace parte, el fondo de imprevistos ya recaudado que está en una cuenta bancaria aparte que no hace parte de este nuevo presupuesto. Se le debe descontar las cuentas por pagar que te quedaron a 31 de diciembre y reconocer qué parte de la cartera es segura y se va a recibir. ¿Por qué? Hay carteras de 30, 60 días que son muy rotativas y quedaron al cierre de diciembre, pues se incluyen. El porcentaje de recaudo de cuota de administración también es importante analizarlo para proyectar el presupuesto, porque
no siempre recibimos el 100% de lo que se factura en propiedad horizontal. Este tema hay que revisarlo. Y, y todo esto es a criterio también del administrador y el contador. Estos ítems como los intereses que posiblemente van a entrar en los primeros meses, la cartera que se va a recuperar en los primeros meses, esto lo debe conocer muy bien es el administrador y el consejo de administración que durante el año estuvieron muy pendientes de la ejecución de la administración. Hay algunos estatutos que hablan de los excedentes que se generaron en la propiedad horizontal. Entonces, se maneja o los excedentes o los saldos iniciales. Deben manejar una de las dos teorías, porque los excedentes están representados en la cartera o pueden estar representados en flujos de efectivo. Como a veces esos excedentes, al estar representados en cartera, no van a entrar inmediatamente en los primeros meses o inclusive durante el mismo mes, porque hay demandas en cartera que pueden durar muchos años y no podemos generarle un flujo de efectivo negativo o una deficiencia de efectivo a la propiedad horizontal, trayendo esa cartera que no va a entrar en el año siguiente. Esto es fundamental y a esto hay que trabajarle indicadores financieros también. Bueno, entonces aquí nuevamente vamos a hablar cómo se construye un presupuesto exitoso según el documento de orientación técnica. Entonces, los saldos iniciales vienen con el saldo en banco disponible sin fondos imprevistos. Le restamos las cuentas por pagar los pasivos porque hay que pagarlos de inmediato. Y si no se pagaron a 31 de diciembre, se van a pagar en el primer mes. Los gastos pagados por anticipado y la cartera recuperable, solo cartera del año siguiente. ¿Sí? En cuanto a los ingresos, que ya es lo que normalmente veníamos calculando en propiedad horizontal desde hace muchos años, sin los saldos iniciales. Tenemos las expensas comunes, que son dividir los gastos entre todo, cada uno de los coeficientes. Las expensas comunes extraordinarias, si se determinó en algún momento durante la asamblea que hay un requisito de hacer una obra nueva, algún ajuste, algún mantenimiento de alto valor, que se decidió ir por expensa extraordinaria. Los descuentos por pronto pago, que son muy habituales para estimular el pago pronto de la cuota de administración. Los intereses de mora, que pueden ser los de la cartera que se va a recuperar y también los intereses de mora de el indicador de cuota de administración que no se recauda en el mismo mes, sino que se recauda en meses siguientes y nos genera un interés. Para poder calcular esto hay que tener unos estudios previos del comportamiento financiero de la copropiedad. Los rendimientos financieros también son otro ingreso que en algunas copropiedades puede ser importante, ya que si tienen dineros guardados de cuotas extraordinarias, los pueden tener en cuentas que dan una rentabilidad alta y hay que tenerlos en cuenta en el cálculo de los ingresos. Y otro tipo de ingresos, cuando hay propiedades horizontales que son productivas, que tienen parqueaderos, por ejemplo, en propiedad horizontal, comercial, pues se explotan muchas áreas, se explotan áreas comunes para poner, digamos, stands, parqueaderos. Digamos, se pueden presentar también alquiler de ciertos espacios. Entonces se llevan aquí en los otros ingresos. Aquí hago una mención a la rotación de cartera para que se tenga en cuenta que se debe tener un análisis matemático de cómo va a beneficiar en el presupuesto del año siguiente la rotación de cartera. Y en cuanto a la forma como construimos los gastos, tenemos un proceso investigativo, es en qué porcentaje van a aumentar los gastos, nuevas normas que afectan el presupuesto. Sí, como les decía, las normas laborales afectan bastante el presupuesto. Por ejemplo, la inclusión de nuevas actividades como cuando apareció la ley de habeas data, pues hay que pagar por el mantenimiento de la ley de habeas data, hay que pagarle a un abogado, el trabajo de la protección el tema de sistema de gestión y de gestión en el trabajo
y seguridad en el trabajo. Esas son cosas que van apareciendo nuevas y cada día de pronto van apareciendo nuevas normas que nos dicen hay que gastar, hay que invertir en esto. Entonces vienen las nuevas normas. Identificar necesidades para el mantenimiento, el sostenimiento de la propiedad horizontal. Pues todos los años salen cosas nuevas. A medida que van envejeciendo los predios, pues se van requiriendo hacer cosas como fachadas, construir una nueva portería, construir las vías, necesitan mantenimiento, entonces todas estas van acá. Entonces, ¿cómo se relacionan los gastos? Se relacionan y se clasifican los gastos para poder establecer el total de gastos del año. Y hay algo muy importante, cada día debemos profundizar más en la parte de cómo se trabajan los gastos. Cuando son más grandes las copropiedades, pues más información necesitamos y muchas veces se quiere hacer por centros de costo, se quiere detallar más el presupuesto. Entonces el presupuesto deja de ser una sola hoja para convertirse en un presupuesto mucho más detallado, con información de actividades, con fechas, con meses, en donde tenemos mucha claridad de cuáles son los planes planteados desde el presupuesto y si realmente se están logrando ejecutar. Y también se debe prever que todo el flujo del dinero esperado cubra todos los gastos presupuestados y ahí hay muchas equivocaciones en propiedad horizontal porque suman los gastos en una sola hojita, los dividen en la totalidad de los propietarios y no tienen en cuenta que hay un porcentaje de personas que siempre se quedan en mora, sea una mora corta o sea una mora de más de un año, pero entonces no alcanza a cubrir la totalidad. Y en esas situaciones es cuando se empiezan a dar las faltas de flujo de efectivo en la propiedad horizontal y no se alcanzan a cubrir la totalidad de los servicios. Y ve uno con propiedades donde realmente dejaron de pagar la vigilancia un mes o dejaron de hacer los pagos y ya van atrasados 1 o 2 meses. Entonces tienen que esperar a que se haga el recaudo de la siguiente cuota de administración para pagar los gastos del mes anterior y van así atrasados. Entonces hay que prever estas situaciones y calcularlas. Hay que hacer un buen análisis financiero para poder proyectarlo. En cuanto, bueno, este tema era otro tema. Pues ese es el tema del presupuesto de propiedad horizontal. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta a los que están presentes. Ya veo que hay 79 personas presentes con nosotros. No, Claudia, no veo preguntas en el chat. No veo consultas en el chat, entonces para las personas que están conectados, en el chat pueden generar algunas preguntas que van a ser atendidas a lo largo de la charla, del programa. Listo, gracias Claudia. Creo que continúa Miguel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me corresponde un tema muy interesante. Voy a compartir mi pantalla. Jorge, ya si está viendo la pantalla. Pueden confirmar si ya pueden apreciar ahí la presentación. Un segundo, Miguel, por favor. Listo, Miguel, ya se está viendo. Listo, bueno, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Martínez, yo soy profesional de apoyo del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública. La presentación que voy a realizar en nada es un lineamiento particular al Consejo Técnico. Hace referencia al documento de orientación técnica número 15 y me corresponde lo que es la contabilidad en la propiedad horizontal.
Vamos a abarcar 3 capítulos de este documento de orientación técnica, el capítulo número 12, el 12, el 13 y el 14. Preparé para esta presentación la siguiente orden de temática. Vamos a hablar muy rápidamente algo de la ley 675 del 2001. Vamos con el capítulo 12 que habla de la contabilidad de la copropiedad, el 13 que habla ya puntualmente de lo que es la contabilidad y el 14 donde está la obligatoriedad de llevar contabilidad, que tiene 8 temas adicionales. Vamos a ir abarcando cada uno de ellos de manera muy sucinta para tratar de comprender todo lo que trae este documento de orientación técnica. ¿Por qué traigo a colación primero la ley 675 del 2001, que es la ley marco que, digamos, pide el régimen de propiedad horizontal en Colombia? El artículo 51, donde están las funciones del administrador, en el numeral quinto, donde dice lleva bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio conjunto, es el único término de contabilidad que se ve en todo el documento de orientación de la ley 675. No aparece absolutamente nada más que trate de contabilidad, solamente ese numeral quinto del artículo 51 de la ley 675. Por ende, es de mucha importancia y cobra mucha relevancia este documento de orientación técnica, porque hay muchas particularidades importantes en la aplicación del marco normativo, sea el grupo 2 o el grupo 3 que trae el documento de orientación técnico en la propiedad horizontal. Quería traer a colación solamente esa parte. Vamos con el capítulo número 12, contabilidad de la copropiedad. Y entonces aquí tenemos que analizar lo que nos trae la ley 675 en el artículo 32, donde habla del objeto de la persona jurídica. La ley 675 en su momento tuvo una demanda y uno de los artículos que se demandaron fue este de objeto de la persona jurídica. ¿Por qué? Por el tema de los propietarios de los bienes de dominio particular y los propietarios de bienes privados. La sentencia de la Corte Constitucional C318 del 2002 declaró exequible estos subrayados que están dentro de la demanda. Y aquí hace referencia a que efectivamente las personas que adquieren un apartamento, un local, un bien dentro de una propiedad horizontal, pues tiene sus bienes privados, que es ese local o ese apartamento, pero también va a compartir en propiedad todos esos bienes de dominio o bienes comunes dentro de la propiedad horizontal. Esa administración de esos bienes lo convierten en la persona jurídica. Entonces vemos que efectivamente los propietarios son los que determinan al final que se determine la persona jurídica, que es la que tiene que reportar la contabilidad en Colombia. Contabilidad en la PH. Entonces vamos con lo que tiene que ver cuál es el objetivo de la contabilidad, y es el reconocimiento y la medición de las transacciones económicas dentro de esa propiedad horizontal. Entonces, lo que vamos a mirar es cómo voy a reconocer y cómo voy a medir esas transacciones económicas que se presentan en esa administración y mantenimiento de todos esos bienes comunes de los copropietarios, bajo una base legal, con el fin de presentar y divulgar unos estados financieros de propósito general. Muy similar si hacemos el lineamiento con lo que es las empresas. Una empresa genera su información financiera, reconoce, mide, presenta y divulga estados de financieros de propósito general para los stakeholders, para esos interesados en la información. En la propiedad horizontal, los interesados de la información son los copropietarios especialmente. Claro, todos estos estados financieros tienen que estar a un corte o a una fecha determinada. ¿Y para qué es importante toda esa información financiera y todo lo que conlleva la contabilidad en una propiedad horizontal? Pues que busca un objetivo, y es
presentar información de la situación real para la toma de decisiones. Y como lo mencionaba Claudia, esa toma de decisiones tiene que ver directamente una parte muy importante con lo que es el presupuesto para el siguiente año. Entonces, es importante entender el objetivo de la contabilidad y más en la propiedad horizontal. Pero también entendemos que bajo el DUR 2420 y la propiedad horizontal tiene que clasificarse dependiendo de unos criterios entre lo que es el grupo 1, que es plenas, en donde muy pocas propiedades horizontales se clasifican, pero tenemos el grupo 2 que aplica el anexo del DUR 2420 del NIP para las pymes. Aquí hay una gran diferencia en el conjunto de los estados financieros que presenta quien esté clasificado en el grupo 2 y la propiedad horizontal que está clasificada en el grupo 3 del anexo 3 del DUR 2420, que aplica la NIP para microempresas. ¿Y cuál es el gran cambio? Que el conjunto completo de estados financieros del grupo 2 son 4 más las notas a los estados financieros, que son el estado de situación financiera, el de resultado de las operaciones, cambio en los recursos, flujos de efectivo y notas a los estados financieros. En el grupo 3 tenemos solamente 2 estados financieros más las notas a los estados financieros y de manera mucho más simplificada a la que tiene que presentarse en el grupo 2. Tenemos la situación financiera, el resultado de las operaciones y las notas a los estados financieros. Entonces aquí es importante entender que hay una gran diferencia en la aplicación del marco normativo grupo 2 y grupo 3 para una propiedad horizontal. También es importante entender la comunicación eficiente y eficaz para la mejora de lo más relevante dentro de esas transacciones y que sea una representación fiel. Son, digamos, dos cualidades de la información. Adicionalmente, los informes financieros deben cumplir con unas cualidades de relevancia, una representación fiel, una comparabilidad, una verificabilidad y una comprensibilidad. Entonces, no solamente es cómo voy a reconocer, sino realmente que ese reconocimiento y esa medición, de acuerdo a todo lo que nos indican los principios de cada uno de los marcos normativos, se apliquen de acuerdo al criterio profesional del preparador en unos estados financieros de esos hechos económicos. Aquí vamos a saltar ya al capítulo 14, donde vamos a ver la obligatoriedad de llevar contabilidad. Y esa obligatoriedad de llevar contabilidad nos traía 8 temas. Vamos a ver uno por uno. Antes, es importante entender que la obligación de llevar contabilidad, el numeral quinto del artículo 51 que hice lectura inicialmente, dentro de las funciones del administrador es función, es responsabilidad del administrador la contabilidad. El contador se encarga de la preparación de esa contabilidad. Aquí uno menciona que efectivamente las entidades originadas por el régimen de propiedad horizontal están obligadas a llevar contabilidad. Y esa obligación recae en el administrador de la misma. Algo importante que ustedes pueden observar dentro del documento de orientación técnica cuando lo estén consultando es que está referenciado. Y es importante la referenciación porque les permite ahondar o ampliar mucho más allá el conocimiento consultando otra información adicional que fue base para este documento de orientación. Esta información, por ejemplo, del tema de la obligación de llevar contabilidad, lo podemos observar en el concepto 2019-812. Y así durante el documento pueden ver varios conceptos y varias referencias con las cuales pueden dar mayor claridad a cada uno de los temas. El artículo 45 de la ley 190 del 95 establece la obligación de llevar contabilidad a todas las personas jurídicas, claro, y las personas naturales que cumplan los requisitos señalados. Entonces recordemos que la ley 1314 del 2009 en el artículo segundo determinó unos marcos técnicos normativos para todos los que estén obligados a llevar contabilidad. Ahora, cada propiedad horizontal, cada conjunto residencial o comercial o mixto, tendrá que determinar, de acuerdo a los criterios
del DUR 2420, en cuál marco normativo tengo que clasificarme para la aplicación de ese marco normativo a los hechos económicos que maneja esa propiedad horizontal. Y tenemos tres marcos, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Recordando que el grupo 3 tuvo una modificación, recuerdo si fue el decreto 2170 del 2022 o 2021, que modificó los criterios para la clasificación del grupo 3. Entonces es importante tenerlo en cuenta que cada año debemos estar haciendo esa revisión y mucho más cuando sabemos que hace 2 o 3 años hubo un cambio de la unidad de valor tributario al VB y eso también tuvo una implicación en los criterios de clasificación para el grupo número 3. Otro tema que nos trae la obligatoriedad de llevar contabilidad tiene que ver cómo debe llevarse la contabilidad y cómo debe llevarse. Pues en nada difiere de lo que se debe llevar cuando lo tiene una empresa o el sector privado. El concepto 2020, el 503 del 2020, indicó exactamente, de acuerdo con lo que nos dice el artículo 50 y el 66 del Código del Comercio, lo siguiente, que llevarse en idioma castellano, sistema de la partida doble, libros de contabilidad, suministrar la historia clara, completa y fidedigna del comerciante de acuerdo a los marcos financieros aplicables. Y el examen de los libros se practicará en las oficinas y establecimientos de comercio, artículo 66, si hay lugar a ello. También hay que tener en cuenta lo que nos hace mención al anexo número 6 del DUR 2420, en donde tenemos lo que hace referencia a las normas del sistema documental. ¿Por qué les mencionaba yo el tema del Código del Comercio? Y muchos, digamos, dicen, pero ¿por qué el Código del Comercio? Sí, estamos hablando de una propiedad horizontal que está clasificada en un régimen de propiedad de SAL, ¿cierto? De sin ánimo de lucro. El Código del Comercio, en la ley 1314 del 2009, en el artículo 15, habla de la aplicación extensiva. Y ese artículo 15 habla exactamente que si dentro de la ley, en este caso de la ley 675 del 2001, como lo indiqué al inicio, no hace mención absolutamente sino a la contabilidad de la obligación que tiene o la responsabilidad que tiene el administrador y no habla absolutamente nada más, significa que cualquier situación que tenga que determinar en la aplicación de la propiedad horizontal puede ser extensiva al Código de Comercio. Por eso en el anterior lámina podíamos ver que hacemos referencia al Código de Comercio. Libros de contabilidad. La contabilidad está sujeta a un régimen legal que implica llevar libros oficiales donde se registren las transacciones y otros sucesos o eventos económicos. Ahí es importante entender cuáles son los libros que se deben de conservar. Normalmente hablamos del libro diario, el mayor y balance y el de inventario y balance, entendiendo que este último, ¿cierto?, se refiere al inventario de activos y pasivos, bienes y obligaciones, pero en la propiedad horizontal pues no tiene nada que ver con inventarios de mercancías desde el punto de vista contable. El libro auxiliares de todas las cuentas pues normalmente se conserva más como sustento a situaciones para detallar, digamos, algunas particularidades que se requieran detallar. Entonces, los libros auxiliares, lo dice el documento de orientación técnico, es importante también que se puedan conservar. Y se recomienda conservar de igual forma el balance de prueba de enero a diciembre con terceros y sin terceros. Y es importante porque seguramente cuando hablen de las cuentas por cobrar y del castigo, es fundamental el tema del balance de prueba con terceros, en donde se registran la deuda de los copropietarios en las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias o cualquier otro hecho como una sanción o un interés de mora. Libros de contabilidad. Entonces, el anexo 6 del DUR 2420, digamos que hace mención y viene referenciado con el concepto 453 del 2021 en cuanto a lo que debe tener
o los aspectos que se consideran debe tener los libros de contabilidad. Un contenido, efectivamente, los asientos o registros contables de la entidad, eso está con el artículo 50 del Código del Comercio, que se vea cronológicamente la historia, que sea clara, completa y fidedigna. El idioma, como lo mencionaba antes, también el artículo 50, que sea en idioma castellano. El sistema, la partida doble, también lo menciona el artículo 50 del Código del Comercio. La norma de contabilidad aplicable, y es fundamental saber cuál es el marco de información que le aplica al conjunto de acuerdo a los criterios de clasificación en uno de los tres, y especialmente los dos grupos, sea el 2 o el 3. El tema de la relación con los estados financieros y de que sean tomados fielmente, o sea, una cosa son los estados financieros, pues están tomados fielmente, y esa relación con los libros de contabilidad es fundamental, y os lo trae el artículo 10 de la ley 43 del 90 y el artículo 37 de la ley 222 del 95. También hace referencia a la relación con las certificaciones emitidas por contadores públicos. Recordemos que el contador público emite especialmente la certificación de los estados financieros como preparador, pero también los certifica el representante legal como responsable. Entonces, que esa certificación de los estados financieros, pues, se deben fundamentar en los libros de contabilidad, que finalmente tienen la relación con los estados financieros que se preparan dentro de la propiedad horizontal. La conservación, ahí nos hace mención efectivamente un periodo de 10 años a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante que pueda ser utilizado para efecto de alguna situación particular. El proceso contable, dentro del proceso contable, pues lo importante es que esos hechos económicos se documenten mediante soportes físicos o inmateriales. Hoy en día el tema de la virtualidad, la factura electrónica, los soportes se adhieren a los comprobantes de contabilidad, y todo eso lo tenemos allá en el anexo número 6 del 22420. El contenido de los libros de contabilidad, el registro cronológico, establecer mensualmente un resumen de todas las operaciones, permitir el entendimiento de todo lo anterior, conocer las transacciones individuales, establecer los activos y las obligaciones derivadas de esas actividades propias de la propiedad horizontal, el tema de los códigos y algunos otros. El tema de la exhibición. Entonces, ¿cómo voy a llevar yo la información contable? Tiene que ver con, se deben de exhibir especialmente el domicilio principal del ente económico, y entonces ahí también viene un tema con la solicitud que pueden hacer los copropietarios antes de la asamblea, esa revisión que se tiene para validar y previo a la asamblea determinar efectivamente el sustento de esos hechos económicos en esos registros contables de los estados financieros. Y las formas de llevar los libros se aceptan aquellos que sirven de operaciones. Sabemos que llevar un control, un consecutivo, unos libros de resumen y lo que ya se ha mencionado anteriormente. Libros de actas y de registros de propietarios. Está dentro de este capítulo también. Entonces, en las copropiedades, el administrador es el responsable de llevar ese libro de actas y de registros de propietarios. El numeral 2 del artículo 51 así hace mención en la ley 675 del 2001. Entonces está el libro de actas de la asamblea, libro de registro de propietarios y residentes, y atender la correspondencia relativa al edificio o al conjunto. Una copropiedad deberá considerar lo establecido en el artículo 57 del Código del Comercio con relación a 11 prohibiciones sobre los libros de comercio. Digamos que ahí están dentro de la orientación técnica. Entendiendo ya el tema del tiempo. Conservación de documentos. Aquí vamos con el anexo número 6 del DUR 2420. Tema de la correspondencia y demás documentos relacionados con las operaciones o actividades de la entidad deben conservarse conforme al artículo 28 de la ley 962 del 2005 y el artículo 60 del decreto 410 del 71. Muchos dirán, ¿cuál es ese decreto 410 del 71? Si es el Código del Comercio. El artículo 28 habla de la racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio,
Ahí indica que esos libros y papeles se tienen que conservar por un periodo de 10 años a partir de la fecha del último asiento, documento comprobante. De igual forma, el artículo 60 del Código del Comercio habla de la conservación de los libros y papeles contables. Y es una reproducción exacta al artículo 28. Los libros y papeles que se refiere a ese capítulo deberán conservarse cuando menos por 10 años. Lo mismo, contados desde el cierre de aquellos a la fecha del último asiento, documento o comprobante. Entonces, ahí vemos efectivamente todo el sustento normativo, regulatorio, que los contadores deben de conocer para dar claridad a los administradores o al consejo de administración que a veces por desconocimiento pueden llegar a tener una muy mala interpretación de lo que corresponde a la contabilidad en una propiedad horizontal. Continuando con la obligatoriedad de llevar contabilidad, estamos en un tema que es el balance de prueba. Y ahí tenemos un concepto del 132 del año 97 en donde viene una definición de lo que es balance de prueba. Dentro del documento de orientación técnico hay otras definiciones, especialmente de las super sociedades, pero quise dejar este del consejo técnico en donde dice que el balance de prueba es una relación de los saldos que arroja el sistema contable solicitado con el propósito de confrontar su realidad y dar origen a revisión y corrección derivados del análisis de dichos saldos. Entonces, sabemos que el balance de prueba está determinado en un periodo de tiempo, normalmente suele utilizarse de manera periódica mensual, pero también hay una anual, especialmente cuando se hacen los cierres contables, cuando el revisor fiscal solicita información. Entonces tenemos ahí el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, el saldo anterior, débito, crédito y el nuevo saldo. Ese balance de prueba donde están todas las cuentas, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados, pues tiene una utilidad y finalidad muy importante. Y es que ese balance es una herramienta para el contador en la preparación de la información y para el revisor fiscal, quien hace aseguramiento, para validar y solicitar información, hacer pruebas, determinar exactamente dónde tengo que hacer pruebas sustantivas. Me permite evaluar el movimiento y determinar los hechos económicos y las cuentas en las cuales tendré que determinar si tengo que ahondar en alguna prueba o cómo puedo soportar alguna existencia o alguna otra validación. Lo mismo los contadores en la preparación. Creo que el balance de prueba es una herramienta fundamental dentro de la contabilidad y en la propiedad horizontal pues es de vital importancia. Cierre de cuentas relacionadas con el estado de resultados. Todo esto tiene que ver con esa obligación de llevar contabilidad. Y es que el estado de resultados explica las variaciones que han ocurrido en el patrimonio. Claro, hablamos aquí de patrimonio, aunque estamos hablando de una propiedad horizontal sin ánimo de lucro, hablamos más de activo neto, y así lo menciona también el documento de orientación técnica, durante un periodo, por lo que es necesario realizar el cierre contable para determinar el resultado del ejercicio, que puede ser un excedente o un déficit. Y aquí hay una gran diferencia con lo que se maneja en el sector privado, en donde tenemos una utilidad o una pérdida. Aquí en propiedad horizontal hablamos de un excedente o un déficit. Y elaborar un juego completo de estados financieros que ya se mencionó anteriormente. Entonces aquí vemos efectivamente el estado de resultados, ¿cierto? Donde tenemos los ingresos, los gastos, y ese juego entre los ingresos y los gastos me determinará un excedente o un déficit. Pero estos resultados se me dan por el periodo. Normalmente, pues el periodo sería del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahí se hace el corte, el cierre y se cancelan todas las cuentas o los saldos que tenemos en ingresos y gastos para finalmente determinar cuál fue ese excedente o déficit que va a ir al patrimonio. Pero claro, cada uno de los movimientos del resultado tendrá que tener su equivalencia dentro de lo que es el movimiento de los activos y pasivos. Y entonces cuando hablamos del estado y situación financiera, en donde tenemos los activos, pasivos y el patrimonio o el activo neto, pues aquí tenemos la información de manera acumulada. Es decir, el estado de resultados
es un estado de resultados por el periodo en el cual cada año se cierra y arrancamos desde cero. Y ahí lo que me genera es cuál fue la gestión en el sector privado, cuál fue la gestión del gerente. Aquí vamos a ver es efectivamente cuál fue la gestión del administrador, teniendo en cuenta lo que mencionaba Claudia, que hay un presupuesto que se debe de ejecutar y tratar de llevar, digamos, a ejecución casi que al 100% para que ese excedente de déficit tienda a cero. Pero pues digamos que en la mayoría de los casos no ocurre, pero estos estados de resultados es del periodo. El estado de situación financiera es el acumulado. ¿Cuál ha sido y cuál es el acumulado que tiene las diferentes cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio o del activo neto desde que se inició la contabilidad en la propiedad horizontal? Es importante tenerlo en cuenta. También en el cierre de cuentas, ahí es importante que al cierre del fin del ejercicio, el responsable de la elaboración de los estados financieros establezca un procedimiento que puede ser documentado. Yo, desde mi punto de vista, diría, es recomendable que sea documentado, porque eso va a garantizar muchas cosas, entre otras, que todos los hechos económicos, transacciones y otros eventos estén incorporados en la contabilidad. Y eso me indica que estamos cumpliendo con la afirmación de integridad en la información, que todos los hechos económicos íntegramente estén representados en la contabilidad, que las transacciones y eventos registrados en la contabilidad correspondan al periodo contable. Recordemos que ya temas extraordinarios o de periodos anteriores no no tienden a ser reconocidos dentro del periodo, ¿sí? Tendrían que determinarse si es en el grupo 2, efectivamente, si es un error contable, y si es un error contable material, tendremos que mirar una aplicación retroactiva, una presentación, una reexpresión de estados financieros, o si no es material, pues afectará en la utilidad del periodo. En el grupo 3, pues si es material ese error contable, seguramente el ajuste vendrá al inicio en el patrimonio o activo neto de la propiedad horizontal. Que se hayan aplicado los criterios de reconocimiento y medición de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Es importante porque hoy en día la propiedad horizontal hay dos documentos, bueno, un documento en el RUT aparece o se registra cuál es el grupo al cual estoy aplicando mi contabilidad. Allí en la casilla 89, grupo 80, 79, 80, 81. Entonces yo le estoy diciendo, en este caso a la DIAN, cuál aplicación de qué marco normativo estoy aplicando. Lo mismo los que en el sector privado, el tema de la Cámara de Comercio, ahí también está registrándose. Entonces, importante tener una, digamos, consonancia entre qué grupo económico me clasifico de acuerdo a los criterios de la propiedad horizontal, 2 o 3, cuáles son las políticas contables que hablaremos ahorita más adelante de ese grupo 2 o 3, que debe estar en consonancia con lo que es el marco normativo. Y que todo eso que está, tanto en las políticas, de acuerdo a mi clasificación, pues esté viendo reflejado en los estados financieros, en el reconocimiento y la medición. Que a la fecha de corte estén registrados los activos y pasivos de la entidad. Tema de la existencia es fundamental, especialmente la de los activos. Entonces, hay ahí, digamos, un proceso para hacer el cierre. Es importante el tema de la documentación porque eso me permite a mí poder sustentar los ajustes cuando estoy haciendo ese cierre contable. La propiedad horizontal debe considerar la existencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Recordemos que podemos hacer el cierre, pero posterior al cierre pueden llegar a haber situaciones que pueden impactar a la propiedad horizontal y que tendré que mirar y determinar de acuerdo al criterio del contador y del administrador si efectivamente genera una revelación o incluso tendría que afectar los estados financieros al cierre del año por hechos ocurridos posteriores. Políticas contables, un tema tan importante para la propiedad horizontal porque es el marco de navegación, hacia dónde voy.
el contador hacia dónde tiene que dirigir la contabilidad, la preparación, cómo voy a reconocer, cómo voy a medir, cómo voy a presentar, cómo voy a revelar los hechos económicos. Porque una propiedad horizontal puede manejar una política diferente a otra propiedad horizontal. Aun cuando el marco normativo que esté manejando el grupo 2 o el grupo 3 sea el mismo. Entonces, hay ciertas particularidades que tienen un manejo especial y que tendrán que determinarse en esas políticas contables. Entonces, cuando las normas de información financiera ni para pymes no traten el detalle de una transacción, deberá observarse la siguiente jerarquía para desarrollar una política contable. Entonces, aquí en el documento de orientación técnico hace referencia a que si hay un hecho en particular muy específico que no está dentro de los principios del grupo 2 o incluso especialmente del grupo 3, pues hay una jerarquía en la cual yo tengo que mirar entonces hacia dónde voy a ascender, qué marco normativo voy a observar para saber cómo voy a reconocer ese hecho económico tan particular. Y ahí nos dice, situación presentada, una transacción que se encuentra descrita en la NIP para las pymes, criterio para desarrollar, aplicar la sección correspondiente, es decir, hay un hecho económico en la propiedad horizontal, analizo el hecho económico, determino de acuerdo al marco normativo, en este caso pymes, esto hace referencia o a una propiedad horizontal, a una propiedad planta de equipo, un intangible, a una cuenta por cobrar, y tendré que mirar la sección que le aplica para el reconocimiento o medición. Si hay un hecho que no está ahí, como lo dice el segundo, transacción o situación que no se encuentra específicamente escrita en la NIP para las pymes. Entonces la entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea relevante y fiable. Recordemos la relevancia y la fiabilidad de la información. Considerando lo siguiente, entonces en orden ascendente, requerimientos y guías establecidos en la NIP para las pymes que traten cuestiones similares y relacionados. Posteriormente, las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos y los principios generales establecidos en la sección 2. ¿Qué pasa con la sección 2 de pymes? La sección 2 de NIP para las pymes es el marco conceptual. No es una norma como las otras secciones. La sección 2 es el marco conceptual dentro de la NIP para las pymes. Entonces, tendríamos que mirar allá qué nos dice esos principios. Y los requerimientos y guías al final de las NIF completas o NIF para plenas o NIF que aplique el grupo número 1 o el anexo 1 del 22420. Entonces, yo tengo que ir escalando. Si hay un hecho que no puedo reconocer porque no está dentro de las normas que estoy aplicando, puedo hacer todo ese proceso. Lo que pasa es que es muy complejo en la propia horizontal, son hechos ya muy, digamos, normales, recurrentes. Un hecho muy atípico es muy difícil, pero se puede presentar y ese es el proceso que tendrían que establecer. Y vamos para el último tema, y vamos creo que bien con el tiempo, reconstrucción de la contabilidad, que es un tema de vital importancia porque es que se perdió la contabilidad, porque de pronto el contador que la tenía sufrió un daño, se perdió la contabilidad. ¿Qué vamos a hacer con la reconstrucción de la contabilidad? Siendo que estoy obligado a llevar contabilidad. Entonces, en la orientación técnica hay 4 preguntas. La primera, ¿qué hacer cuando existe una pérdida de los libros de contabilidad? Entonces, ¿qué nos dice? Debe denunciarse la situación ante las autoridades competentes. Dice, lo anterior también incluye la pérdida de la base de datos del programa contable. Y eso lo menciona el artículo 18 del anexo 6 del DUR 2420. Es decir, lo primero es denunciar esa pérdida. Recordemos que los libros de contabilidad y esas bases de datos, eso es información a veces de mucha información delicada de terceros, ¿no? ¿Qué tiempo tiene una entidad para reconstruir los libros de contabilidad? La información financiera debe reconstruirse dentro de los 6 meses siguientes a su pérdida. No es que vamos a esperar 1 año, 2 años, esperemos que sea el cierre del año. No, la reconstrucción máximo 6 meses después de la pérdida. Digamos que uno diría 6 meses es mucho tiempo esperando que se reconstruya porque pues la información se requiere, se necesita para todo lo que tenemos que realizar en una propiedad horizontal con base en la información contable. ¿Qué procedimientos debe utilizarse para la reconstrucción? La contabilidad puede reconstruirse utilizando los comprobantes de egresos impresos, comprobantes de egresos, recibos de caja, entre otros. Claro, vamos a mirar
que tenemos físico que podemos volver a registrar, a digitar. Copias de seguridad anteriores, es fundamental tener siempre una copia de seguridad. Normalmente los auditores hablan de 3 copias de seguridad, una en donde pues es el administrador el que tiene ahí su copia de seguridad, una que es diaria, hay una a veces quincenal o semanal, que la lleva ya en la parte privada, pues la puede tener en este caso el consejo de administración, y una tercera en donde ya es fuera de la unidad para evitar cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, importante tener esos backup y hacer esas copias de seguridad. Estados financieros certificados. ¿Cuáles son los estados financieros certificados? Si los tengo, pues parto ya con unos saldos iniciales. Y si están dictaminados, mejor, de periodos anteriores. Auxiliares de cuentas impresos, por eso digamos el guardar la información, o almacenamientos en otros medios. Algunos pueden guardar de pronto seguramente o impresos o de manera digital. Soporte con proveedores, con clientes, entre otros. Yo puedo estar consultándole a mis clientes tienen información de lo que ellos me deben, a los proveedores de lo que yo les debo. Entonces es importante saber exactamente qué información. Con los bancos hoy en día, el tema de los extractos, entonces ya tengo la información de quiénes me han pagado. Entonces hay mucha información que puede facilitar la reconstrucción de la contabilidad. Finalmente, ¿qué sucede cuando no es posible reconstruir la contabilidad a partir de documentos? Pues debe realizarse un inventario de activos y pasivos a una fecha de corte y tomarse como saldo inicial en la fecha de inventario. O sea, si no hay, como dicen, poder humano, entonces tenemos que mirar, hacer un inventario, qué tenemos, qué debemos, y de ahí partir a empezar a hacer nuevamente unos saldos iniciales y llevar la contabilidad. Cuando un contador público participa en la elaboración de estados financieros de propósito general para una entidad cuya contabilidad ha sido reconstruida, es necesario que aclare este hecho en los estados financieros. Debe identificar claramente cómo se llevó a cabo la reconstrucción y la razón por la cual la información financiera no se presenta de manera comparada. Y uno diría, comparativa, perdón, y uno diría, pero ¿dónde va a aclarar este hecho? Pues señores, en la revelación, en las notas a los estados financieros. Y como es un tema tan fundamental, tan relevante y tan material, pues deberá explicar detalladamente la situación de esa reconstrucción dentro de las notas a los estados financieros. Pues, estimada Marlene, creo que con esto estamos llevando y estoy cumpliendo con el horario, ¿verdad? Muy puntualito a las 5. No sé si hay de pronto preguntas o con relación a los temas expuestos. Claro que sí, Miguel. Aquí tengo un par de preguntas. Sí, Dice, permítame un segundo. ¿Cómo podemos saber cuándo un conjunto o edificio pertenece al grupo 2 o 3? bueno, digamos que en el decreto único reglamentario, inclusive en el documento de orientación técnica, se presentan o se detallan los requisitos o los criterios para la clasificación. Importante entender que hace 2, 3 años se modificaron los criterios para la clasificación del grupo 3. Normalmente siempre se recomienda al finalizar el año revisar, en este caso, para el grupo 3 hoy en día los ingresos que tuvo durante el año y validarlo con el tope que tiene de acuerdo al 22420 de ingresos dentro del decreto 1074, que fue el que estableció los topes para una microempresa, sea industrial, servicios o comercial. La propiedad horizontal, como no está clasificada en ninguna de las tres, hay un parágrafo que menciona que tiene que aplicar entonces la del industrial. Entonces es importante que los que están en el grupo 3, al finalizar cada año, validen el total de los ingresos con relación a esos topes para saber si efectivamente si están incumpliendo y tendrían que empezar a clasificarse ya en el grupo número 2. Ya para el grupo 2, pues la idea sería entrar a mirar, si no soy grupo 1, si mis ingresos superan el tope, pues entro a mirar en el grupo 1, pero como les comentaba, el grupo 1 muy difícilmente son los ingresos de más de 30.000 salarios mínimos o más de 200 empleados, cosas que pues en propiedad horizontal pues
difícilmente se puede encontrar. Adicionalmente hay otros requisitos para el grupo uno, como es importar o exportar cosas que no hace la propia horizontal, el tema de que sea matriz tampoco lo aplica. Entonces, normalmente, si yo en el grupo 3 no cumplo con el grupo 3, soy grupo 2, pero es importante al cierre de cada año estar haciendo esa validación de los criterios. Gracias, Miguel. Aquí voy a unir dos preguntas. La primera dice, la conservación de la documentación contable se puede realizar de forma digital y por qué hay profesionales que dicen que son 5 y no 10 años los que obligan a conservar los documentos. Bueno, digamos que el tema digital, sí, se puede conservar de manera digital. Es más, hace muchos años, unos 20 años, hacía por sacar una foto al documento, tiene un nombre, no recuerdo ahorita, y se llevaba ese archivo, esa conservación de esos documentos. Em, Actualmente, pues de manera digital, hay muchos medios para conservar toda esa información de la propiedad horizontal. Lo importante es que esa conservación tenga o cumpla con ciertos criterios, de acuerdo a lo que mencionan, digamos, ya la normatividad en cuanto al tema de seguridad, de que no puedan ser manipulada la información, por ejemplo, sino que pues guarde la información tal cual se tomó inicialmente y que se mantenga, digamos, libre de cualquier situación o cualquier daño, que haya una muy buena seguridad, es lo que recomiendan, pero se puede guardar de manera digital. El tema de los 5 años, sí, algunos colegas hablan de 5 años, pero como lo presenté en la exposición, hay tanto del Código del Comercio como de la otra ley que hace menciones a 10 años. Entonces, digamos que no conozco, desconozco si hay una ley que haya modificado, pero esto es lo que está vigente y son 10 años. Gracias, Miguel. Finalmente, a las personas que nos están preguntando, podemos ver esta primera sesión del programa de sensibilización sobre propiedad horizontal en diferido en nuestro canal de YouTube, probablemente a partir del próximo lunes. Gracias, Miguel, por la participación. Creo que sigue en esta Marlene. sesión y en esta primera jornada Marlene Tocarruncho. Marlene, bienvenida. Gracias, Jorge. Voy a compartir pantalla. Tú me avisas cuando esté. Creo que ahí ya está, ¿cierto? ¿Tú me confirmas si ya está ahí en el en vivo? Está en vivo, listo, dale. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias porque el Consejo Técnico siempre ha estado ahí pendiente de toda la comunidad de propiedad horizontal y pues abrir este espacio. Recuerden que son 4 programas, como nos lo dijo nuestra consejera Sandra al comienzo, y hoy es el primer día de arrancando con este análisis. Vamos a empezar con todo lo que son los elementos de los estados financieros. Hoy vamos a empezar con el efectivo y equivalentes de efectivo. Y uno diría, ok, efectivo y equivalentes de efectivo, pues es como lo más sencillo. Pero nosotros en el día a día encontramos la forma en la que están presentando, nos llegan consultas ya a título personal de si está bien registrado y por eso nos pareció pertinente hacer aclaraciones sobre el tema. Entonces, el efectivo y equivalentes de efectivo que ustedes empiezan a encontrar desde la página 33 del documento de orientación, pues nosotros tenemos que definir como que aquí se registran todas las partidas, todos los recursos que manejan las copropiedades con disponibilidad inmediata, tales como caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Eso es el efectivo. El equivalente son aquellos recursos que la copropiedad posee en inversiones a corto plazo, como CDTs, fondos de inversión, encargos fiduciarios, entre otros, siempre y cuando tengan un vencimiento inferior a 3 meses, además de que van a servir para atender compromisos a corto plazo. Nosotros hemos encontrado que la cuenta de inversiones la siguen manejando y resulta que registran y presentan en los estados financieros como inversiones los CD3 a 2 meses, a 3 meses, todos los dineros que se tienen de pronto en encargos fiduciarios y pues técnicamente eso corresponde a un equivalente. ¿Por qué? Porque lo tenemos de forma inmediata, lo podemos disponer
de forma inmediata. ¿Listo? Entendiendo ya qué es el efectivo y el equivalente, pues básicamente yo tengo estos movimientos a través de estas cuentas. Los recaudos que son los generados por lo que yo cobro por expensas comunes ordinarias, incluyendo el fondo de imprevistos, las expensas comunes extraordinarias, los intereses de mora sobre el no pago de estas expensas comunes ordinarias extraordinarias, por las diferentes sanciones que podemos tener de forma pecuniaria a través de nuestros reglamentos de propiedad horizontal y por la explotación comercial de zonas comunes. También, obviamente, hace parte de esos recaudos los rendimientos financieros. En el documento de orientación también encontramos que pueden ser recaudos por préstamos. Digamos que esa práctica no es tan popular porque la idea es que la copropiedad se pues supla de todo lo que efectivamente está entrando por las expensas comunes, pero también pueden existir recaudos por préstamos que se le hagan a la copropiedad. ¿Qué tipo de desembolsos nosotros podemos tener? Todo lo que corresponde a gastos administrativos, gastos de mantenimiento, los diferentes servicios que tenemos dentro de la copropiedad, así que es decir, todas las erogaciones que requiere la copropiedad para el cumplimiento del objeto social. Digamos que el documento de orientación técnica y desde la parte contable no se da una guía de la forma en la que tiene que manejarse la tesorería, porque eso es un proceso completamente diferente. Entonces ustedes no van a encontrar aquí que quién debe firmar el cheque, que cuántas token autorizadores hay, porque de eso no se encarga el documento de orientación técnica. Eso corresponde a unos procesos administrativos que tendrá que encargarse la administración con el administrador y el consejo de administración. Esto para tener claridad porque muchos colegas también erróneamente piensan que dentro de sus manuales de políticas contables, cuando se habla de efectivo y equivalentes, incluimos la forma en que se hacen los arqueos de caja, digamos que los reglamentos de caja menor, que hay que mostrar, digamos que el proceso del día a día, cómo se concilia, y eso no está expuesto en un documento de orientación técnica número 15. ¿Listo? Y seguimos con un tema que es el fondo de imprevistos. Resulta que el fondo de imprevistos creo que fue uno de los puntos que más tuvo cambios frente a la consideración del documento de orientación original de versión 2015. Nosotros hicimos un análisis de qué es un fondo de imprevistos. Aquí tenemos lo que nos menciona ecofinanzas.com y es una cantidad de dinero que tenemos depositadas en cuentas especiales para un uso determinado, para un fin determinado. La ley 675 es muy clara y dice que la persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas. El documento de orientación técnica nos dice la creación de los fondos corresponde a la asamblea y no es una cuestión de normas de contabilidad e información financiera. ¿O por qué hacemos esta aclaración? Porque nos hemos acostumbrado a que en las copropiedades es el contador el que nos dice cuánto debe tener el fondo de imprevistos. Realmente el control del fondo de imprevistos es un control administrativo que no está dado por una norma de contabilidad, que en la información financiera aparecerá los saldos que tengan los fondos de imprevistos, pero el contador no tiene ningún control sobre ese fondo de imprevistos para decir en cuánto debe estar. Todo esto debe ser de cara a la administración. Entonces, el fondo de imprevistos, ¿cómo funciona? Se crea con la apertura de la cuenta bancaria, obviamente con uso restringido. Puede estar monetizado a través de inversiones a corto plazo como CDTs, fondos de inversión. Es decir, no necesariamente tienen que estar en una cuenta de ahorros como en muchas copropiedades se confunde, que no se puede sacar de ahí, que porque tienen que estar disponible para atender los imprevistos, pero pues realmente en ninguna parte de la ley 675 me menciona que esa monetización no sea en otros puntos de efectivo y equivalente, como ya lo vimos, que son los CDTs, fondos de inversiones que podemos tener en el mercado. Es recaudado a los copropietarios mediante las expensas comunes. Entonces, Claudio nos explicaba el tema del presupuesto y al final por allá estaba el fondo de imprevistos que se aumentaba al valor de la expensa común, ¿sí? Atendiendo como mínimo el 1%, porque conocemos reglamentos donde ese porcentaje puede ser mayor, se le aumenta al valor
para que mensualmente estén pagos por los copropietarios. ¿Listo? El efecto en patrimonio es a través del resultado del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Nos habíamos acostumbrado a ver una cuenta patrimonial que se llamaba fondo de imprevistos y ahí era donde le decíamos al contador, señor contador, ¿en cuánto debe estar mi fondo de imprevistos para saber cuánto me falta en la cuenta bancaria monetizar? Y se causaba. Pues efectivamente el fondo de imprevistos ya no es un manejo eh, desde el patrimonio contable, ¿sí? Y se debe manejar es a través del resultado del periodo. ¿Listo? Su uso debe tener una aprobación en la asamblea, eso es completamente claro. Muchas personas han comentado que el documento de orientación ha hecho modificaciones a la ley, aquí no se hizo ninguna modificación. De hecho, vuelve y reitera que la aprobación de la asamblea es exigible para hacer uso del mismo. Debe tenerse en cuenta para el cálculo de las expensas comunes extraordinarias. Resulta que el artículo 35 me hace mención en el parágrafo que cuando yo voy a solicitar expensas comunes de carácter extraordinario, debo consumir primero mi fondo de imprevistos para poder hacer el cálculo de la expensa común extraordinaria. A veces la gente piensa y se confunde con que el fondo de imprevistos corresponde a un ahorro permanente que debe hacer la copropiedad. Y no es así. La ley nos permite hacer ese uso, no solamente con el tema de imprevistos, sino cuando se requieren expensas comunes de carácter extraordinario. Y podrá suspenderse el cobro cuando el monto disponible supere el 50% del presupuesto del año en curso. Aquí es muy claro el documento de orientación, ¿sí? Y nos dice que la ley 675 se refiere a fondos patrimoniales que no necesariamente debe reconocerse como patrimonio contable. ¿Por qué? Porque el efecto patrimonial en una copropiedad es activo menos pasivo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos capital, no tenemos acciones readquiridas, ¿sí? Entonces, no es un tema en el que yo deba tener una partida allá dentro del componente de patrimonio que se llame fondo de imprevistos. Hace parte del patrimonio porque obviamente hace parte de los activos de la copropiedad. ¿Por qué? Porque el fondo de imprevistos debe estar monetizado. Digamos que a nosotros no nos sirve un fondo de imprevistos en una cuenta patrimonio donde dice que yo debo tener 100 millones de pesos cuando realmente están monetizados 10 millones. ¿Sí? El fondo de imprevistos debe tener una monetización real. Por eso hace parte del patrimonio, porque hace parte del patrimonio bruto o de los activos de la copropiedad. ¿Listo? Entonces, por eso es importante aterrizar un poco que no hace parte de la cuenta patrimonial, porque nos hemos acostumbrado al manejo del anterior PUC que manejábamos del decreto 2650 y se crean como reservas, fondos específicos, fondos especiales, y este no es el manejo adecuado. El fondo de imprevistos debe estar plenamente monetizado y su control es vía activo. No es pasivo, no es una cuenta del ingreso, no es una cuenta del patrimonio. Y eso está supremamente claro en el documento de orientación técnica número 15 y creo que es de lo que más todavía se consulta al Consejo Técnico, la forma de causar el fondo de imprevistos. El fondo de imprevistos no tiene una causación, el fondo de imprevistos se registra en el momento en que se monetiza. Y eso como lo vemos, como nos encantan las cuentas T, entonces este fondo de imprevistos está abierto en una cuenta bancaria, llámese CDT, llámese cuenta de ahorros, llámese un fondo, ¿sí? Y yo qué digo, de acuerdo a mi cuenta T, ¿qué movimientos al débito, ya que nos gusta mucho la cuenta T, debe tener? Con la apertura, con el traslado que yo haga desde las cuentas transaccionales y por los rendimientos financieros. ¿Y cómo lo acredito? Por las comisiones de manejo, por el pago a proveedores y por traslados a cuentas transaccionales cuando no se puede hacer dispersión directa desde ahí, sino que obviamente todo su manejo de tesorería tiene que ser a través de la cuenta transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, como ustedes ven, no se maneja un patrimonio. Yo no hago una causación previa donde digo en el fondo de imprevistos registro un valor de tanto contra el gasto, ¿sí? Y eso después entonces vuelvo y lo registro entre el traslado de fondos en las cuentas bancarias. El fondo de imprevistos es una platica que yo saco de un bolsillo que fue a donde me ingresó
vía recaudo de expensas comunes ordinarias, ¿sí? Y saco ese pedacito y lo llevo como esa provisión que yo tengo, aprovisionamiento, no provisión de las cuentas 26, no, como aprovisionamiento en mi otro bolsillo, donde voy dejándolo allá quietico. Yo siempre digo, le coloco una cremallera con un candado y esa llave solamente la tiene la asamblea de copropietarios para poder definir su uso. ¿Qué más podemos ver nosotros acá? Que podemos tener los rendimientos financieros hacen parte de ellos. Otro tema que digamos que quedó claro en el documento de orientación y que lo estamos sensibilizando, y es que no necesariamente yo debo estar recaudando el 1% de todo el valor de las expensas comunes que yo tenga durante un periodo, es decir, durante un mes. ¿Por qué? Porque resulta que no toda digamos, todos los copropietarios me están pagando. Yo no puedo decir que estoy recibiendo el fondo de imprevistos completo y completo lo monetizo, que eso era una práctica que se tenía y por eso siempre se le dice al contador, señor contador, ¿en cuánto es que debiera estar mi fondo de imprevistos? No, yo tengo que ir monetizando lo que a mí me van pagando sobre lo que yo voy recaudando. Hemos encontrado copropiedades que dejan de hacer erogaciones obligatorias, como es el manejo de sistema de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, los planes de seguimiento que se deben hacer, ¿sí? Porque no les alcanza el flujo de caja, porque resulta que tienen que pagar o monetizar este fondo de imprevistos. Y pues obviamente yo todo este movimiento, como lo vimos ahorita con el presupuesto, lo hago es a través del cash, de la caja que es la que el administrador puede trabajar. Entonces, ojo, esa parte no es que la haya cambiado el documento de orientación. La ley 675 dice que yo debo cobrar el 1% y que yo debo monetizar, pero yo voy monetizando de lo que voy recaudando, porque si no es posible que algunas copropiedades vayan quedándose sin flujo de caja normal para poder cubrir las obligaciones reales que está teniendo la copropiedad. Eso era como un tema, no sé, Jorge, nosotros estamos aquí por tiempo, creo que viene un tema de cartera, ese si no alcanzamos a tocar hoy, nos lo tocamos la próxima semana. Pero no sé, Jorge, si hay algún tipo de consultas y dudas en, en el chat. Tengo un par de preguntas. Dice, perdóname un segundo, abogados laboralistas dicen que información relacionada con nómina y soporte se deben conservar por 20 años. ¿Por qué para lo contable se dice que 10? Otra dice, ¿qué buena práctica empresarial se recomienda para manejar el traslado oportuno de dinero de la cuenta bancaria del fondo de imprevistos, sabiendo que el recaudo de la cartera es débil y no se cuenta con liquidez adecuada? Y la última, si actualmente se maneja el fondo de imprevistos, tanto el activo como el patrimonio, ¿cómo hacemos el cierre de esa cuenta de patrimonio? Perfecto. Bueno, Jorge, mira, frente al tema de que se recomienda como buena práctica, pues es un control administrativo, vuelvo y digo, no es un control contable y por ende, digamos que la administración le recae la responsabilidad de saber cuánto está recaudando mes a mes o durante el periodo que estimen ellos para hacer la monetización, porque la ley 677 tampoco me dice que vaya monetizándolo todos los meses, eso lo pueden estimar con los reglamentos internos, pero sí es el administrador el que debe tener el control de lo que efectivamente está recaudando por expensas para ir haciendo el traslado y monetizando, ¿sí? No es un control contable, es un control administrativo donde se empodera al administrador para el manejo financiero que está dentro del artículo 51 de la ley 675 como una de sus funciones, al ser el responsable y ejecutor del gasto además. Entonces es un control administrativo. Frente a la segunda pregunta de cómo se maneja o cómo se cierra la cuenta, pues como ya nosotros lo mencionamos, el documento de orientación es muy claro, todo va a quedar como resultados, ¿sí? Como resultados del ejercicio. Entonces, como nos encanta el tema, el registro contable, pues yo te diría, es un débito a la cuenta del fondo o a la subcuenta del fondo de imprevistos y un crédito a la subcuenta
de resultados de ejercicios anteriores. El control del fondo de imprevistos debe estar por el activo, no por el patrimonio. Es en el activo donde se debe mostrar incluso la conciliación de forma anual y debe ser revelada. Cuando digo la conciliación, es, digamos que un control muy bonito sugerido por el documento, y es que yo tengo mi saldo inicial, el valor monetizado más los rendimientos, menos lo que yo haya consumido del fondo de imprevistos, y ese será el saldo que yo tenga en mis estados financieros y que debe ser exactamente igual a lo que yo tengo monetizado vía cuentas de ahorros, ABTs y fondos, como lo vimos ya hace un rato. No sé si hay alguna otra consulta, Jorge. Estoy revisándola. ¿Cómo se debería manejar contablemente el control de fondo de imprevistos? Es que el control ya no es, o sea, nunca ha sido contable. Lo que pasa es que nosotros asumimos ese control porque nos metimos en el cuento de que todo debía hacerse causado, y entonces que yo registro el patrimonio contra el gasto, y si en muchas copropiedades si el fondo no estaba monetizado, entonces no lo dejaba en el patrimonio, sino que lo dejaba en el pasivo, ¿sí? Pero realmente ese no es un control que nosotros debamos tener por contabilidad. No debe ser más que la conciliación de las cuentas bancarias. Es decir, nosotros sí debemos dar una alerta como contadores en el momento en que vemos que no hay monetización del fondo de imprevistos, ¿sí? La alerta es esa. No se ha monetizado el fondo de imprevistos, pero los valores a monetizar es un control administrativo. Perfecto, Marlene, muchas gracias. Quiero Ujú. preguntarte si hay algún otro contenido o podemos reiterar con Michelle cómo es la búsqueda en las herramientas Así es, ya puedes que resultan reiterar tan con Michelle. funcionales, que son Ajá. tan funcionales para resolver muchas de las dudas que tienen las personas sobre contabilidad y revisoría fiscal en materia de propiedad horizontal a partir de la DOT 15. Y claro, también por supuesto cómo consultar la DOT 15 en la página web del CTCP. Asimismo, Michelle les va a indicar cuál es la mejor ruta para acceder al canal de YouTube, donde van a poder encontrar en diferido este contenido de la primera sesión del programa de sensibilización de la DOT 15 relativo a propiedades horizontales, grupos 2 y 3 de uso residencial o mixto. Entonces, Michelle, quiero darte el paso, por favor. Vale, muchas gracias. Igual voy a nuevamente a compartir pantalla. Tú me colaboras. Dale. Aún no veo tu pantalla. Acá estamos ya en mi pantalla. No, no la logro ver todavía, Michelle. Permíteme un segundo. Ahora sí está en directo. Dale, por favor. Listo. Entran aquí a la página del consejo, ctcp.gov.co. En el inicio encontramos, pues, bueno, qué hace el consejo técnico, quiénes somos, las noticias actuales que manejamos. Encontrarán el tema de conceptos, en el cual pues están todas las consultas, todos los derechos de perfil, todo lo que nos han llegado aquí en el concepto para dar respuesta. Ustedes bajan y buscan en donde se puede buscar. Ustedes se pueden dar cuenta que hay de todos los años, también con una palabra específica que necesiten puntuar. La hemos catalogado como PH, propiedad horizontal. Pueden darse aquí y pueden buscar todo lo relacionado. Por ejemplo, aquí para nuestro caso en propiedad horizontal. En lo que les comentaba al inicio, hemos hablado del tratamiento contable de los excedentes, cómo se puede hacer el manejo del presupuesto, tratamiento contable de cuotas extraordinarias, el reconocimiento y legalización de anticipos, la mejora de fachadas, temas de canchas,
el conflicto de interés, el tema de rating bajo NIF para pymes. También hemos hablado del tema del revisor fiscal en propiedades horizontales. Por ejemplo, el tema que nos han preguntado bastante de la conservación de los documentos contables, que también lo pueden buscar acá. Eso ya se ha generado varias respuestas, varias consultas. Nos comentaba uno de los asistentes, tenemos acá uno que es conservación y exposición, el cual pueden ingresar y consultar y podrán ver pues todo el resumen, toda la consulta y todas las consideraciones que tenemos acá en el consejo. Ahora bien, para también consultar el documento de orientación técnica, nos vamos a publicaciones del CTCP, documentos de orientación técnica. En la segunda página encontrarán el documento de orientación número 15, que es el cual estamos haciendo las sesiones, que está actualizado en el año 2024. Esto es importante que lo consultemos, como les mencionaba, para revisar todos los ajustes de cambios que se puedan presentar. Entonces, al final de esta pantalla, en la última página de nuestro documento, encontrarán todas las modificaciones que se presentaron a este documento de orientación. Pues por esto es importante. También les mostraré cómo pueden en nuestro canal de YouTube, el cual se encuentra aquí, se van a cargar todas las grabaciones de esta sesión. No, si nomás te cedo la palabra, Jorge, no sé si... Sí, Michelle, dame un segundo, por favor. Bueno, de parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, extender nuestro agradecimiento a los participantes de esta primera sesión, a Marlene Carruncho, a Claudia también, a Miguel Ángel, a la consejera Sandra Muñoz, a Michelle que estuvo participando de toda esta iniciativa y a Viviana que nos acompaña en todo el soporte de esta primera presentación. Recuerden que los esperamos en 8 días en el mismo horario por este mismo canal. Estaremos aclarando las dudas de carácter técnico en la próxima semana para que las personas que no han logrado conectarse aún podamos resolver estas dificultades técnicas. Sabemos que hay unos conectados directamente y otros que están bajo la modalidad anónima. Lo importante es que puedan acceder a estos contenidos y si no lo pueden hacer, puedan verlos en diferido en nuestro canal de YouTube. Sincero agradecimiento y feliz tarde para todos. Marlene, ¿algo para cerrar? Y nada, que estén pendientes de las redes sociales de nosotros como contadores de agua, porque ahí también vamos a hacer varias publicaciones y agradecer, como siempre, al Consejo Técnico por estar pendiente y escuchar a toda la comunidad de la propiedad horizontal. Gracias. Gracias, Marlene. Feliz tarde para todos. Hasta luego.